Y como cada semana, como cada jueves, es jueves del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador y periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, qué gusto saludarte, te escuchamos con atención. Gregorio, buenas tardes. Parecería estar puesta la mesa para que la presidenta Sheinbaum pues haga el primer cambio político de gran envergadura en su gobierno. Y es pues claramente, Gregorio, el tema de que al darle la candidatura a la presidenta Sheinbaum a principios del año 2024, el entonces presidente López Obrador le puso una camisa de fuerza, o digamos una guardia de cuerpo o una colección de ayudas para el futuro, que fueron los candidatos que habían perdido la carrera por la presidencia: eh, Fernández Noroña, Adán Augusto López, Ricardo Monreal. Eh, el acuerdo entonces fue que quien perdiera la candidatura presidencial pues tendría posiciones muy importantes en el siguiente gobierno, en el Congreso y en el gabinete. Y así fue. Fernández Noroña, pues lo hemos visto actuar como presidente del Senado todo este tiempo, está por terminar. Adán Augusto López actuó como un muy poderoso, influyente y decisivo en todo, en lo legal y en lo ilegal, dirigente del Senado de Morena en el Senado, líder de la bancada de Morena en el Senado, y Monreal, líder respectivo de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Los que teníamos memoria de lo que sucedió con Echeverría, nos recordaba mucho, y así lo apuntamos, creo que Joaquín también lo hizo, en aquel momento que nos recordaba mucho el cerco que le había puesto Echeverría a sucesor denominado, designado, José López Portillo, porque había entonces una tradición de precandidatos del PRI que no eran formales, pero que estaban en la pelea y que jugaban al juego del tapado. Finalmente el presidente escogía uno y los otros perdían. De Echeverría decidió que no perdieran todo, igual que López Obrador, sino que mandó a Augusto Gómez Villanueva, que era uno de los contendientes, a ser líder de la Cámara de Diputados, y mandó a Porfirio Muñoz Ledo a ser secretario de Educación. Obviamente era un cerco político que Echeverría le ponía a su amigo López Portillo, pues para ayudarlo, porque él pensaba que López Portillo pues era un político novel y que poco experimentado, y entonces necesitaba pues esta guardia de acompañamiento. Lo mismo que López Obrador en el fondo, cercos políticos para controlar al sucesor, en el caso de Claudia Sheinbaum, a la sucesora de López Obrador. Bueno, este trato, este acuerdo, este cerco que quedó puesto entonces, Gregorio, pues parece estar muy debilitado, en el sentido de que Adán Augusto está en una situación muy crítica, acusado de cualquier cantidad de irregularidades y de vinculaciones con el crimen organizado. Fernández Noroña pues ya agotó todo su histrionismo como presidente del Senado, va a pasar a ser simplemente un senador. Y Ricardo Monreal está, Gregorio, pues tan incómodo, que dice que pues él ya no piensa que son los tiempos políticos para él, que él se preocupa por las nuevas generaciones. De modo que este cerco de las corcholatas que le puso el presidente López Obrador a la presidenta Sheinbaum está muy debilitado, muy debilitado. Y se diría que la presidenta está en condiciones de renovar eso y poner en el Senado gente suya, en la Cámara de Diputados gente suya, y ejercer con mayor poder su dominio, su influencia sobre el Congreso, que para efectos prácticos es la gran caja de resonancia de las decisiones del gobierno. No es un Congreso independiente, es un Congreso que obedece consignas de la presidencia. Por tanto, es muy importante para la presidenta tener ese control. Ahí lo tiene, al parecer, Gregorio. Tiene la mesa puesta para esto, para romper el cerco de las corcholatas y sustituir el
estas personas que le fueron impuestas, o que ella pactó, que así fuera, para hacer lo que hacen los presidentes siempre en México, es irse apropiando poco a poco del poder y ocupando el centro de la escena. Está la mesa puesta. Vamos a ver si esto sucede efectivamente o no sucede, porque estaba la mesa puesta hace poco tiempo, pues para quitar del gobierno a Rocha Moya, que es un verdadero desastre para Sinaloa y para la República, y sin embargo ahí sigue. Digamos, mantengamos la especulación en la descripción de lo que está pasando. Están debilitadas. El cerco de las corcholatas que puso López Obrador está muy debilitado. Depende de la presidenta, Gregorio, decir si acaba de cortar de esas corcholatas ese cerco o qué. Vamos a verlo. No sabemos, hay mucha especulación al respecto. Lo que sí es cierto es que este es un diseño que hizo López Obrador. Y no sabemos si el debilitamiento del cerco está hecho con anuencia o sin la anuencia de López Obrador. En todo caso, si fuera sin la anuencia, esto implicaría el enfrentamiento ya de la presidenta Sheinbaum con su antecesor. No lo sabemos, todo lo que hay en eso es especulación. Lo que sí es cierto, Gregorio, creo, es que la presidenta sí tiene la mesa puesta para un cambio mayúsculo de su gestión presidencial. Y eso me parece que es una cosa muy interesante y digna de ser observada con mucho cuidado, pues diría que en los días y en las semanas que siguen, Gregorio. Un placer haber estado contigo. Igualmente, muchísimas gracias, querido Héctor. Siempre un placer escucharte con estos datos y estas reflexiones tan interesantes. Gracias al doctor Héctor Aguilar Camín.